Hola a todos, bienvenidos a Mesa Central, nuestro programa desde el colombiano en el que cada semana les contamos lo que ocurrió resumidito, con análisis, con nuevos datos, para que usted quede muy bien enterado. Estoy con Daniel Rivera. Hola, Luzma. Con Santiago Ángel desde Bogotá y con Isolda María Vélez, la editora de Opinión. Hola, Luzma. Bueno, ¿ustedes saben cuántas semanas tiene un año? 52. Exacto. ¿Cuántas semanas tiene el gobierno de Gustavo Petro? Pues debe tener más o menos... 208, ya le hice la cuenta, 208. ¿Saben en cuál semana vamos? ¿Cuál fue la semana que acabamos de hacer? La semana 92. Entonces vamos en la semana 92 de las 208 que tiene el gobierno de Petro. Y se los menciono por semanas porque es que esta semana, porque ya uno tiene que ver qué pasó en la semana, porque de la semana anterior ya se nos olvidó todo, porque pasan tantas cosas. El gobierno de Gustavo Petro tiene tantas noticias, tantos anuncios, tantas peleas, que a uno se le va perdiendo el ritmo. Entonces vamos a hablar de la semana 92, porque no podemos hablar de un solo tema. Santiago, usted que estuvo desde la edición, como editor de actualidad, siguiéndole el paso a todo lo que pasó con Gustavo Petro esta semana, cuéntenos un poco, 2 o 3 de los detalles más importantes desde el gobierno nacional. Bueno, Luz María, sí, el gobierno Petro es un tsunami de escándalos y de noticias pues muy difíciles para el presidente. Esta semana pasaron dos cosas, las dos más importantes quizás tienen que ver con ese chat que conocimos en el colombiano y que publicamos también entre Sneider Pinilla y el presidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Calle. Era la prueba reina de que efectivamente sí se les había dado una plata desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es una dependencia del Gobierno Nacional, se les había dado una plata al presidente, en este caso de la Cámara de Representantes, ¿no? Para que pasara las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Sí, hasta ahora no teníamos, digamos que una evidencia concreta más allá de los dichos de los abogados y de Olmedo López y de Sneider Pinilla, pero esto ya rompe con esa secuencia de dichos y se convierte en una evidencia puntual, porque habla de una reunión que tuvieron Andrés Calle y Sneider Pinilla en Montería, en el apartamento del presidente de la Cámara de Representantes, el 14 de octubre del año pasado, unos 15 días antes de las elecciones regionales. La fecha, exacto. La fecha era fundamental. Sneider Pinilla de la unidad, era el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y pues Andrés Calle era el presidente de la Cámara de Representantes. Ese es un tema. El otro tema, sí. Santiago, el Consejo Nacional Electoral dio un paso como fundamental hacia la investigación de la financiación de las campañas de Gustavo Petro. Sí, y ahí entonces lo que dice el Consejo Nacional Electoral, esta ponencia que va a ser debatida en la sala plena con 9 magistrados, ya llegó Altus Baquero, que estaba ahí pendiente de una decisión del Consejo de Estado y finalmente regresa a su cargo desde el Partido Liberal, pues es que la campaña del presidente Petro no reportó en primera vuelta algo así como 3.300 millones de pesos, omitió reportar esos ingresos y esos gastos, y en segunda vuelta unos 1.400 millones de pesos para un total de 5.000 millones en todo tipo de servicios, viajes, el giro de FECODE, el pago a los auditores de la campaña, que no habrían sido entregados a los reportes de cuentas. Eso es muy grave porque eso está penalizado, es decir, hay una ley de hace unos más de 5 años, pero nueva, digamos, que si no reportan los ingresos a las campañas se convierte en un delito por el cual tienen que responder tanto el gerente de la campaña, que fue Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, como el mismo Gustavo Petro. Pues eso tiene el antecedente de que Prieto, que fue el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, terminó condenado, ¿no? Total, y la gente pues, dice que a los presidentes no se les investiga. Sí, a los presidentes sí los han investigado. En el Consejo Nacional Electoral ha investigado al presidente Santos, al presidente Samper, la campaña de la reelección del presidente Álvaro Uribe. En realidad no es anormal. A Duque también, porque todo esto, pues hay que decir que así como en la semana han salido una cantidad de escándalos, pues por mencionar solo estos, pues porque nos podríamos detener también en el problema del nuevo sistema de salud de los maestros, que hizo explosión, que se empezó a aplicar. El problema es el software.
El problema es el software. Es que el problema de todo esto es el software. Sí, exactamente, Sí. más o menos. Alguien decía soft por lo de golpe blando. Fíjense bien, que soft, entonces golpe blando se lo están dando por el software. Les decía alguien en Twitter. Queremos que el maestro y la maestra puedan escoger en qué clínica quieren ir. Eso hay que lograrlo, aún no lo hemos logrado. Está entrabado allá, ¿y sabes dónde está el problema? En el software. El software está llevando a los maestros y maestras, a los viejos operadores, burlándonos el cambio que estamos haciendo. El software. Oiga, pero es que eso del software es no solamente como chistoso y gracioso, sino que es que el presidente Gustavo Petro como que siempre busca echarle la culpa a alguien, pero hasta ahora era gente, ¿no? Hasta ahora el problema era de la gente. ¿Pero qué fue? ¿Por qué le echó la culpa al software de qué? Bueno, lo que pasa es que el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Salud, cambiaron la manera en que los maestros consultan a las entidades de salud, ¿cierto? Es que les cambiaron el sistema de salud. Les cambiaron el sistema completamente y se dice que este es como una especie de piloto de lo que sería la reforma de salud que quiere Gustavo Petro. El caso es que hay filas de maestros buscando citas médicas y no encuentran dónde hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que cada maestro elija dónde lo van a atender. Entonces, yo quiero que me atiendan en la Clínica Medellín, por decir algo. Entonces, usted busca en el software que lo atiendan allá, pero el software lo que no hace funcionó. es que no funciona, lo que hace pero es que el problema no es del software, no, el problema es el que de la lo programación. tiene que poner a funcionar. Y de la atención, o sea, si las clínicas y las sedes donde se va a atender a las personas no están debidamente diligenciadas. Ese es el punto, exactamente. Y pero además, mire, todo el discurso de la reforma a la salud es que el gobierno quiere que la gente lo atiendan cerca a su casa. ¿Y por qué entonces a los maestros les va a dar a elegir dónde los atienden? Entre otras cosas porque la salud de los maestros cuesta 4 o 5 veces más que la salud de todos nosotros los colombianos. Es un sistema diseñado de manera que no es tan eficiente como el sistema de los demás colombianos. Pero entonces le echa la culpa al software de algo que, gracias a Dios, es decir, yo doy gracias a Dios, yo digo, ay, menos mal se le ocurrió hacer este piloto con los maestros. Pues para mostrar que el piloto no está bien armado, o sea, que no es un programa que ha sido completamente bien desarrollado. Que lo que todo el país le vive diciendo desde hace más de un año al presidente Gustavo Petro es que el sistema que tenemos puede que no sea el perfecto, pero funciona, porque es peor que nos lleve a un sistema, porque además ya anunció que va a ser una nueva reforma. Pero en el fondo lo de la semana, para concluir lo de la semana, la realidad de todo esto, porque Gustavo Petro dijo que era un golpe blando lo de la investigación del Consejo Nacional Electoral, porque él insiste, su única defensa, porque en realidad yo lo veo un poco ya agobiado, agotado, medio derrotado, pero él trata de sacar lo que tiene. Y su último argumento es el golpe blando, que el golpe blando, que cualquier investigación... Es un argumento repetido, pues. Que cualquier investigación que le hacen es golpe blando. En el últimas, lo del golpe blando no tiene sustento porque lo que nosotros estamos viendo es un gobierno plagado de corrupción. Puede que no toda sea orquestada por el presidente Gustavo Petro, pero él es el responsable del equipo que pone. Nosotros hicimos un informe que mostraba que los 15 escándalos de corrupción en 20 meses, y hay gente que nos ha escrito a decirnos, no, les faltó este otro. Es decir, realmente no, este gobierno, comparado incluso con otros, yo creo que sin completar 2 años, yo creo que es el que más corrupción ha tenido, pero hay o por lo menos que yo recuerdo. Que, por ejemplo, ya dijimos, el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo investigación en el CNE porque se volaron los topes, eso llevó a la cárcel a Prieto, pero ellos no dejaron de trabajar. O sea, uno puede decir lo que sea, pero no se concentraron en decir, me van a dar un golpe blando, mientras que el presidente Gustavo Petro lo que hace es concentrarse simplemente en esas investigaciones, atacar a la oposición, atacar a los medios de comunicación, atacar a los magistrados, en vez de centrarse a seguir gobernando. Es que Petro dijo en el último discurso que fue tan cuestionado que había una ruptura
constitucional y realmente la ruptura constitucional la está haciendo él con todos estos actos de corrupción. Él es el que está poniendo, quitándole la legitimidad a las instituciones del Estado, permitiendo que unos funcionarios corruptos sigan robando. Sí, en realidad su filosofía de vida parece ser esa. La Constitución no le acaba de gustar del todo, las leyes no le acaban de gustar del todo, porque él quiere saltarse al Congreso para las reformas. Mejor, no es que lo quiera, porque finalmente lo acepta, pero hace tanto ruido alrededor que deslegitima y les quita piso a las instituciones. Y genera una incertidumbre total, Luzma, porque la gente, entonces convocando a la gente a las calles, a protestar, o sea, ¿cuál es el Estado de Derecho que él realmente quiere conservar? En realidad, si a alguien le está dando un golpe de Estado, es Gustavo Petro, tratando de dividir al país y con todos estos escándalos de corrupción en su gobierno que no quieren que sean investigados por las instituciones. Bueno, les recomiendo que sigan el canal de videos del Colombiano para que se enteren de todos los avances de Mesa Central, del contenido que hace el equipo de videos. Esto se llama El Colombiano Videos y en redes sociales aparecemos como Periódico El Colombiano. Pues Oiga, sí. Luzma, he visto que apareció una nueva palabra en redes sociales. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál? ¿Cuál? Y eso que yo creo que tiene que ver con que los países ahora están diciendo que son muy groseros. Esa puede ser una palabra grosera, quinteriarse. Ah, no. Ah, pues bueno, el editorial del periódico, la quinteriada de Afinia, justamente es nuestro segundo tema, porque realmente explotó un escándalo mayúsculo en la ciudad. El lunes a primera hora, el alcalde Federico Gutiérrez salió a contar que un testigo le había dicho que Afinia, que es una empresa de EPM, la que surte de energía a 5 departamentos de la costa, pues su antecesor Daniel Quintero se la había vendido a unos privados para que por $8 millones, $8 millones son 40.000 millones de pesos, Más o menos. para que estos privados utilizaran los recursos de inversión de la empresa para contratos y para sacarle todo el jugo, pues que si hay privados que tengan malas intenciones, pues sabemos lo que le pueden sacar a una empresa que tenía en sus planes de inversión 4 billones de pesos. Es decir, negocio redondo. Si es así como el alcalde Federico Gutiérrez dijo, pues es un negocio no solamente redondo, sino pues despreciable. Luzma, y eso me hizo recordar las denuncias que recibimos el año pasado, justo cuando Daniel Quintero, antes de que renunciara a la alcaldía, de que él había supuestamente vendido varias entidades a poderes políticos. Que había vendido, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es el caso de la Secretaría de Educación y Albert Corredor. Allá no se movía una aguja si Albert Corredor no decía así. Entonces lo que decían era que se le había vendido la Secretaría por plata contante y sonante para que él hiciera lo que quisiera con ese botín político. Parecería que es el mismo modelo que ahora le denuncian a Federico Gutiérrez que habría pasado con Afinia. Que esto, pues el alcalde Federico Gutiérrez sostiene que él tenía que plantear la denuncia porque evidentemente las pruebas de esto pues no son fáciles de recabar, pero implicó a un congreso, se supone que quien la compró es uno que fue senador, representante a la Cámara. En Bello, William Ortega, ¿no? William Ortega. Sí, Luzma, digamos que el alcalde lo que hace de alguna manera es refrendar con ese testimonio que a él le llega, porque esto era un rumor desde que comenzó a operar Afinia, de que la estaban franquiciando, por decirlo de alguna manera, a este grupo político o a este señor, supuestamente según las denuncias, y que se había entregado para direccionar los contratos y exigir coimas. Afinia comenzó mal, como lo mencionaba en el editorial Luzma. Desde que arrancó con un problema de negociación, claro, entre el gobierno Duque y Quintero para ver quién se quedaba con semejante chicharrón que era Afinia en ese momento. Porque fue una especie de negocio entre Duque y Quintero, porque Quintero le dijo a Duque, si usted nos pone la plata para el metro de la 80, yo le recibo a Afinia, porque Afinia no es fácil, pues venía de Electricaribe, Afinia era lo que era Electricaribe, muchos han fracasado en ese intento de llevarle luz a la costa por las dificultades que tiene, y efectivamente lo más triste de todo es que yo
no ahora, sino de antes, hablé con algunos técnicos de EPM y ellos me decían, nosotros somos capaces de sacar adelante a Afinia, pero eran capaces de sacarlo adelante si no mediara la corrupción. El modus operandi de entregar la empresa a particulares para que se la feriaran. ¿Que se concretó cómo? Se concretó cuando estaba en manos la gerencia de Afinia, estaba en manos de Blanca Liliana Ruiz, una mujer que llevaba 30 años o 25 años en EPM, que conocía cómo se organizaba, que manejaba con pulcritud los recursos públicos, y Daniel Quintero la sacó para poner a Javier Lastra, un tipo lleno de escándalos en la costa Caribe. Y considerado por grandes, por grandes investigadores de este país como un tipo pues que no propiamente es santo. Presuntamente corrupto. Toca decir presuntamente corrupto, pero ha tenido Pero que además fue el modelo de Daniel Quintero, saque técnicos y meta amigos, saque técnicos y meta políticos. Lo mismo hizo en Electricaribe, sabiendo además que tenía que invertir de entrada. En 2020 hoy se dice que se han invertido 2 billones de pesos y para este año están necesitando 1,5 billones de pesos. Barril sin fondo, porque Afinia tiene y está arrastrando unas pérdidas enormes mensuales de 80.000 millones de pesos, que le va a implicar a la administración de EPM invertir por lo menos otro billón y medio de recursos cuando eso no estaba presupuestado. Pues cuenta la historia Álvaro Guillermo Rendón, que era un gerente que también había sido puesto por Daniel Quintero, pero que al final se le volteó un poquito a Daniel Quintero. Pues una de las cosas es que Álvaro Guillermo Rendón no le quería poner a Lastra, no quería sacar, y finalmente cuando saca Álvaro Guillermo Rendón Daniel Quintero, que porque no le copiaba, es cuando Jorge Carrillo, que también es un gran responsable de estos hechos, el señor Jorge Carrillo, gerente de EPM, pone a este personaje en Afinia. ¿Y qué pasó? Que los indicadores que con Blanca Liliana Ruiz iban subiendo, con el señor Lastra, Javier Lastra, cayeron profundamente, y eso no es que simplemente sea plata de EPM, que EPM está perdiendo mucha plata con Afinia, sino que es las tarifas de luz que están teniendo que pagar los habitantes de 5 departamentos de la costa. Porque ¿qué pasó? Las tarifas se aumentaron desproporcionadamente. Entonces teníamos a un personaje como Daniel Quintero, cuando alcalde, diciendo que iba a bajar las tarifas de luz, pero por detrás haciendo manejos relativamente turbios o supuestamente turbios, que lo que hacen es subir las tarifas. Entonces, pues realmente es una tragedia lo de Afinia. Ojalá se pueda recomponer. El gerente John Maya le mandó una carta al presidente Gustavo Petro y le dice: necesito hablar con usted de este tema, quién sabe qué va a pasar, ¿será que la devuelven? Claro, Luzma, y lo más importante es que ojalá que no se cumpla lo que el alcalde Federico está diciendo, que Afinia se podría llevar por delante a EPM, y EPM pues es el patrimonio de todos. Entonces es importante que realmente se tomen cartas en el asunto para evitar que Afinia hunda a EPM. Claro, es que mire, nosotros teníamos un dato en el editorial. Mientras en abril de 2023 el kilovatio hora para el estrato 4 estaba en 845 pesos, en marzo de este año ya se había trepado a 1.096 pesos. Eso es en el tiempo de la administración. Y que EPM en este momento su única prioridad o su prioridad más grande es sacar adelante, terminar de sacar Hidroituango, está con el tema de Tigo Une, y por eso se le dijo a Daniel Quintero en su momento: no invierta en ese negocio, no acepte ese negocio. Y sin embargo, claro, seguro teniendo en mente lo que podía hacer con ese botín, se tiró de cabeza y ahora ahí está el problema. Bueno, y nuestro tercer tema son los resultados de Ecopetrol, que tienen una mirada positiva y una negativa, ¿no? ¿No, Olguita? Así es, pues Ecopetrol... Porque por un lado, las utilidades cayeron. Sí, los ingresos, las utilidades, pero todo por el otro lado, financiero... la productividad subió. Es como, hay que explicar qué fue lo que pasó. Sí, en realidad Ecopetrol tuvo financieramente unos resultados malitos, pero entendibles en el contexto actual. Pero es tercer semestre seguido. Tercer trimestre, sí. Trimestre seguido. No, lleva más, porque inclusive para enero ya lleva más de un año bajando los niveles de utilidades.
La caída es muy importante porque es 30% la caída, pero es 30 que se suma a la, de casi la de 42% casi del de año. de la vez pasada. Entonces, es un mal momento, aunque obviamente estos no son pérdidas. Ecopetrol está dando utilidades muy interesantes, pero uno siempre quisiera que la empresa fuera creciendo cada trimestre. En el contexto internacional, uno mira, por ejemplo, los resultados de Petrobras. Petrobras también bajó 32% de utilidad en el primer trimestre. Entonces, uno podría decir que está como en el mercado. En realidad, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, sacó mucho pecho durante la rueda de prensa en la que presentó los resultados, mostrando algunos contratos muy interesantes que ha venido haciendo la petrolera para sacar todo el petróleo que hay ya como comprobado que existe. Estos son contratos muy interesantes que pueden aumentar muchísimo la productividad de Ecopetrol. Porque en realidad, si uno mira el gráfico que publicamos, entonces el gráfico muestra para el primer trimestre que mientras en el primer trimestre del 2022 Ecopetrol le dio utilidades por 6,6 billones de pesos, en este primer trimestre de 2024 dio utilidades por 4 billones de pesos, es decir, se redujo en una tercera parte, pero paradójicamente aumentó los ingresos, no aumentó la producción, pero sí tuvo mayores ingresos. ¿Qué es lo que está pasando? Que es una de las razones por las cuales las utilidades son menores, que como el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, es como más glotón, entonces le puso más, el Ecopetrol tiene que dar más impuestos, el Ecopetrol le tiene que dar más al Estado Nacional, y esa es una de las razones por las que las utilidades bajan, porque se va más plata de Ecopetrol directamente al gobierno nacional en vez de irse a las utilidades de la empresa. Que digamos que eso desde el punto de vista del presidente Gustavo Petro, pues debe ser positivo, porque le estaría dando... Pero los ingresos también bajaron. Bajaron Los ingresos, lo que ves ahí es la productividad, la línea de la productividad. No, los ingresos sí, la productividad fue la que subió, los ingresos bajaron. Y esa se explica de forma importante en el precio del dólar, ¿cierto? Entonces, así bajaron para decirle a los que nos escuchan, bajamos de casi 39 billones de pesos en ingresos a 31 billones de pesos en ingresos, es decir, 8 billones de pesos menos. Ajá. Y entonces, ¿y por qué tienen menos ingresos teniendo una productividad tan alta? Se explica en el valor del precio del petróleo, que está muy bajito frente al año anterior, y el dólar, que claro, hemos celebrado mucho el bajón del dólar, pero afecta bastante los digamos, ingresos. usted dice, Ricardo Roa ha sacado pecho porque está produciendo más, que realmente su gran indicador es la producción, que es un poco paradójico, porque si tenemos en cuenta que al principio del gobierno de Gustavo Petro lo que dijeron era que no iban a explorar más, pues muy paradójico que lo que presenten sea mayor productividad, que entre otras se debe, otra paradoja, a que están sacando... Se gastan las reservas. Se gastan las reservas y también están ganando un poco de productividad con el fracking en Estados Unidos, que tampoco le gusta al presidente Gustavo Petro. Entonces, lo bueno que tiene para mostrar Ecopetrol es lo que no le gusta al presidente Petro. Exactamente. Que están sacando más petróleo. Que es productividad y que es fracking. Pero si no hay exploración y se está presionando mucho más la productividad, eso quiere decir que va a haber un problema para los años siguientes. Claro. O sea, estamos sacando plata de los ahorros. Ecopetrol está haciendo muy bien la tarea que tiene que hacer. Es decir, los contratos que tengo los voy a escurrir al máximo. Ecopetrol no puede hacer más de ahí, pero el gobierno sí. El gobierno puede decidir: vamos a dar nuevos contratos, que es lo que no ha querido hacer. Y en la medida en que hubiera nuevos contratos, pues Ecopetrol le va mejor. Sí, es lo que dice Olga y lo que dices tú, se están acabando las reservas. Entonces, el día de mañana no va a haber contratos y no va a haber reservas, no va a haber petróleo, y cada vez va a bajar más la productividad, los ingresos y las utilidades de Ecopetrol. Y todo esto, pues, en el marco de la dificultad que tiene el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por ser el gerente de la campaña. Que es lo más grave. Luz María, esta semana consultábamos con expertos que nos ayudaran a entender un poquito el efecto que podía tener esas investigaciones que ustedes hablaban al comienzo de este programa en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Y la gente dice, Roa lo está haciendo bien, Ecopetrol está bien, pero da un golpe a la reputación de la empresa tener a un presidente
en estas condiciones, pero además él debería estar supremamente concentrado en hacer de Ecopetrol una mejor empresa. ¿Cómo va a ser para al mismo tiempo estarse defendiendo ante los estrados? Claro, porque es que defenderse, todos los cargos, es decir, el portafolio de cargos del Consejo Nacional Electoral son 300 páginas, porque no es un solo caso, sino que hay muchos casos. Él realmente o descuida un poco Ecopetrol o descuida su caso, no sabemos qué va a pasar. Y hay que tener en cuenta que si alguien paga es él, porque él fue el gerente de la campaña, él conocía todos los movimientos, así que si hay una condena, es muy probablemente que le caiga a él como le cayó a Prieto. Que ya hace un par de meses la auditoría de Control Risk, que había sido contratada por la Junta Directiva, había dicho no se debería tener a Ricardo Roa porque la reputación, ¿y qué pasa con la reputación de una empresa que está en la bolsa de valores? Pues que sus acciones caen y en la medida que sus acciones caen también pierde un valor importante y puede perder otras y es de recordar que en estos días, la semana pasada, el presidente de Ecopetrol dijo ante el Congreso de la República que él estaba dispuesto, si veía que su permanencia en Ecopetrol iba a afectar a la empresa, podía renunciar. Pero ya cambió de opinión. Esta semana lo vi diciendo que él no se iba. No, porque cree que no es momento, no ha visto todavía que afecta a la compañía. Bueno, entonces veamos a ver qué sigue pasando con Ecopetrol. Pues las noticias deberían ser mejores, es decir, deberían ser buenas noticias. En realidad que caigan las utilidades y que caigan los ingresos no es buena noticia, así se aumente la productividad. Que no está en manos todo de Ricardo Roa, es verdad, pero que Ricardo Roa con todos estos líos le haría un favor al país dando un paso al costado, también es verdad. Bueno, hasta aquí los acompañamos desde el periódico El Colombiano de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. La semana estuvo supremamente movida. Esperamos haberles llevado a ustedes la información que necesitaban para poder entender qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Olga, y a ustedes que pasen un excelente Día de Madres, un excelente puente, que todo les vaya supremamente bien.